identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los sábados y los lunes por la señal de Santiago TV 50.1 de la señal digital. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con Matías Cardone y Jordi Lloret acerca de Ander, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19. Esta es una exposición que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes y revive la actividad cultural disidente santiaguina que se desarrolló en dos míticos espacios culturales, el Trolley y Matucana 19. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Jordi? Un gusto tenerlos acá en la Hora del Museo. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Temazo del que vamos a hablar el día de hoy. Yo estoy con muchas preguntas, con muchas ideas. Y bueno, antes que todo, me gustaría partir por el principio y que Matías nos cuente un poco cuál es el origen, la génesis de esta exposición. Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer una exposición acerca de estos dos lugares emblemáticos, ¿no? de la movida cultural del 80 y de principios del 90. Sí. Bueno, siempre hubo una intuición de buscar la historia un poquito del Trolley y Matucana 19. Yo alcancé a conocer el final del Trolley en San ¿Alcanzaste Martín. a ir al Sí, Trolley? alcancé a conocerlo y alcanzamos a hacer un evento. Esto es mucho más posterior, pero siempre me gustó y me inspiró todo este grupo, y quería entender un poco qué había pasado con todo este grupo. Sabía que había muchos que estaban vivos y queríamos saber un poco entre mito y realidad qué había pasado y en eso empezamos con un grupo y un curador que se llama Juan José Santos. ¿Ya? Empezamos, y José Manuel Délano, que hizo toda la museografía, empezamos a investigar y armamos un equipo junto a Vicente Ruiz, Miguel Conejero y Francisca Valdebenito. Empezamos a investigar qué había pasado en este tiempo y empezamos a contactar uno a uno a todos los sobrevivientes y saber que nada, que... Pero espérame, desde un comienzo esto se proyectó como hacer una exposición que rindiera homenaje, ¿o No. fue algo más bien como prospectivo de ir a buscar a ver qué había, qué podíamos encontrar y después ver qué vamos a hacer con el material que encontremos? Claro, lo que pasa es que yo en paralelo hice un documental sobre Vicente Ruiz, que se llama Tiempo Real, y que justo se va a tirar mañana en el canal 13 Cable. Ya, lo vean. Mañana a las 20 horas, a las 20:30 horas. Ya. Y al investigar todo este mundo de Vicente Ruiz empezó a darme cuenta de obras como Hipólito, obras que habían hecho en Matucana también, y con Patricia Radeneira, y así se empieza como a conformar un grupo. Consuelo Castillo, empieza a crecer, Titín Aguayo, y varios músicos que realmente como que yo no podía entender el nivel que tenían y por qué no eran tan conocidos. Ya. Entonces ahí empezamos y armamos una especie de investigación y lo postulamos al Fondart y nos ganamos el Fondart para hacer esta exposición. Para la exposición. Sí, y ahí trabajamos 2 años juntos, todo este grupo, donde teníamos reuniones semanales, donde fuimos buscando por diferentes partes y dividimos esto como en lo que era performance, curadores de música, curadores de artes visuales, curadores de... Así, diferente. Porque pasaban muchas cosas en estos Claro, lugares, digamos. claro. No podrían ser catalogados como solo un lugar de fiesta o solo un lugar de obra de teatro o solo un lugar de artes visuales. Era como que confluían distintas manifestaciones artísticas. Claro, y todo el tema gráfico y todo el tema cómics. Y ahí se abrió un mundo impresionante. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar y se fueron eligiendo un poco... Bueno, los libros de lectura, como Matucana que hizo Jordi, Claro. Libros que son fundamentales para entender la historia, y empezamos a hacer entrevistas. Hicimos más de 100 entrevistas, Wow. que las tenemos en un sistema, en un software, y ahí empezamos a ver qué hitos íbamos a elegir para reconstruir esto en el museo y cuáles iban a ser los hitos más importantes, los Claro. que habían y eso fue lo que hicimos.
Bueno, acá tenemos uno de los protagonistas de esta historia, Jordi Lloret, escritor. Jordi, yo estuve mirando algunos de los videos que hay en el sitio web, que es under.cl. Sí. Así es la página web, ¿cierto? Under.cl. Y me llamó mucho la atención en que en tu testimonio tú defines esta historia como un bello fracaso. Y me encantó esa cuña. Y tomándome esto, me gustaría que nos cuentes cuál es la historia detrás de Matucana 19. Porque, claro, uno piensa en Matucana y lo piensa como hoy, por ejemplo, y Matucana, digamos, está en Estación Central, tiene como por una parte tiene todo este tema de repuestos de autos, grasa, está la USACH por ahí. Pero si uno sigue avanzando, ahora se ha construido un polo de desarrollo cultural. Está Matucana 100, está la biblioteca, el Museo de la Memoria. Pero me gustaría que nos cuentes un poco cómo era el Matucana al que llegaste tú y cómo se inicia, ¿no? esta historia de Matucana 19. ¿Por qué fue un bello fracaso? Bueno, siempre detrás de los éxitos hay fracasos, pues es un 0-1, ¿no? Matucana 19 viene del esplendor modernista de esa zona del año 44. Del año 44, en el segundo piso, vivía Rosa Lloret. ¿Ya? Mi hermana con Daniel. Y 3 exiliados, 3 fracasos de la Guerra Civil Española. Ahí empezó, arreglando autos, etcétera. Y, digamos, es la evolución de un local familiar, digamos, ¿no? Ya. O sea, ese galpón era de tu familia, de tu papá, ¿o no? Claro, de mi padre, y vivían ahí. Vivían ahí en el segundo piso, igual que nosotros que vivimos ahí. O sea, tú habitaste esa casa antes de... Mi hermana Rosa. Ah, ya. Mi hermana Rosa. Yo nací en un entusiasmo tardío de esa familia, así como 10 años después. Y ¿ya? Entonces, bueno, vivíamos ahí. Entonces ahí se armó con la Macarena Infante, la Rosa, y al frente vivía Enzo Blondel, que ha trabajado también en todo esto con documentos audiovisuales de culto, y Arturo Miranda, que en paz descanse, recientemente, un pintor que vivía ahí. Ya. Y Amanda Jara, que también vivía ahí, la hija de Víctor, ¿no? Ya. Entonces hay unos cruces de exilios, de gente que venía, bueno, la Amanda de Londres, igual que el Lavín, igual que el Pablo Lavín, ¿verdad? Nosotros de Barcelona con la Maca. Y todos coincidieron en este sector, digamos. Claro, se empezó a correr la voz, digamos, de que... porque lo que hicimos nosotros fue pintar de blanco, ¿no? Ya. Y con una casetera. En ese sentido, el under es muy bueno, hay una pared donde uno ve los cassettes, de esa cuestión que ya no hay... que ya no... Claro, ya. Va a decir, estamos hablando de lo analógico, de las luces analógicas, digamos, con la ayuda de lo digital, lo cual es interesante, ¿no? ¿Buen día? Sí, yo quiero complementar que encuentro muy interesante esto de la mirada como del exilio, de fondo, todos estos lugares en Londres. O sea, hay gente que vio la movida afuera. Claro, esto también pasa en otros lugares. Eso también lo vimos en la investigación. Por ejemplo, en Londres estaba este lugar Riverside Studio, Claro. Que había algo similar. Entonces estaba pasando años anteriores y acá en Chile, nos recordamos, Claro. había una dictadura, entonces estaba todo muy cerrado. Bueno, en Nueva York ya antes había pasado con The Factory, toda la movida de Andy Claro. Warhol, en España con la movida madrileña. Claro. Esta idea como de agarrar lugares que estaban medio abandonados. Claro, en desuso. O sea, igual que en Matucana, que empezó el Teatro del Silencio, Mm. empezó la Fura del Baus, que es uno de los grandes grupos catalanes en espacios deshabitados. Claro. ¿no? Igual que Matucana 100, que descubrió Andrés Pérez, eran espacios, o sea, artistas que Jordi, empezaron como a... Pero una duda que yo tengo, cuando ustedes inician Matucana 19, ¿la intención desde un comienzo era formar esta especie de centro cultural o iba más por el lado de hacer fiestas como más discoteca, o siempre desde un comienzo estuvo este concepto que es multidisciplinario, ¿no? Es como vamos a bailar, pero también vamos a reflexionar, vamos a conversar, van a pasar muchas cosas. Nosotros veníamos de la movida española, Ya. 75 al 80, donde se empezó a dar una conjunción de cosas de diferente tipo, ¿no? Unas fusiones de esa época, ¿no? Ya. Y al principio
teníamos ganas de ganarnos la vida, así, pero con juegos recreativos y exposiciones Entiendo que habían artísticas. puesto unas mesas de ping-pong. ¿Eso es verdad? Claro, pintamos de blanco, pusimos 9 mesas de ping-pong, creo que había un taca-taca y había un cassette y, oye, llegó Talking Heads, oye, llegó Sumo, oye, llegó Claro. Polla Records, ¿te acuerdan? Y bueno, la gente jugando, luego la gente de la Universidad Técnica, oye, flaquito, ¿sabéis qué? ¿Por qué no una fiesta? Pero bueno, como estaban ensayando compañeros de viaje, nadie tenía ni uno, ni tenía mucho conocimiento musical, digamos. Claro. Hay mucho quiero decir, es resistencia cultural, pero es autoafirmación, digamos. Claro, claro. Jordi, espérame, tenemos que hacer nuestra primera pausa musical. Está súper interesante esta conversación. Nos queda harto tiempo para seguir conociendo la historia detrás de esta exposición que ustedes pueden visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición se llama Under, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya regresamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH, y también los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 horas por la señal de Santiago TV. Recuerden que todas las entrevistas que hacemos en este formato híbrido, que es para radio y televisión, quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Y las entrevistas, bueno, todas las entrevistas, las que se hacen solo para radio y para televisión, quedan almacenadas en nuestro canal de Spotify. En ambos casos es gratuito. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando acerca de una exposición que ustedes pueden visitar, que pueden conocer en el Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición se llama Under, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19, y me acompañan dos de los protagonistas de esta historia. Por una parte, Jordi Lloret, escritor, quien fue uno de los fundadores de Matucana 19, y por otra parte, uno de los gestores de esta exposición, Matías Cardone. Jordi, en el bloque anterior te interrumpí, nos estabas contando la historia un poco de Matucana 19, y tengo una duda que tiene que ver, es una duda práctica. ¿Cómo lo hacían con el tema de los permisos, de las patentes? ¿Funcionaban con patente de alcohol, por ejemplo? ¿O era todo así medio clandestino? ¿Cómo? No, teníamos patente en el primer libro que se llama Garaje Internacional, incluso el Montesino, el editor, está la patente. Ya. Queríamos hacer todo transparente. ¿Y existía esa posibilidad, pensando que estábamos en un contexto de dictadura? O sea, fui a la municipalidad, claro, dieron una nacalufe, bueno, buscando una patente y ponía exposición artística, esa quiero yo y esa sacábamos y esa leímos. Ya. Ahora lo otro había que hacerlo, no sé, cuando el Flaco y la Claudia, amigos matucaneros, en esos autos como refrigeradores Suzuki que habían, ¿Ya? ahí llevaban las chelas sobre todo. Claro. Bueno, también era época de Pisco Control y Free. Y free, ¿no? ese era el pack. Y eso era así, o sea, era una especie no teníamos patente. Ya. En Y rigor, digamos. llegaban, ponte tú, a fiscalizarlo, de pronto entraban carabineros así, sacaban Carabineros, la fiesta. al ¿Te llevaron principio... detenido alguna vez por estar haciendo fiesta? Sí, claro. Cuando se dieron cuenta que se había producido algo, ¿Ya? un hueco en el tiempo, y que gentes de tan diversas artes habían sido capaces de mantener una cosa creativa, amorosa, se formaron matrimonios, de decir, bueno, estos somos los otros tipos de chilenos, ¿cómo lo hacemos? Claro. Y Pero digamos, a los ojos de los censores de la dictadura, ustedes eran unos extraterrestres, digamos. Gente muy peligrosa que se juntaba a bailar, a escuchar música satánica. no sé, la otra vida nocturna era bastante siniestra, digamos. Que estaba a la vuelta, porque recordemos que en Estación Central era una zona donde habían toples, ¿no? En Unión Latinoamericana, como en toda esa parte. Sí, pero nosotros estábamos con... Mira, ¿te quieres? Te leo un trozo Sí, por favor, de Pedro Lemebel, Sí, por favor. que además ya está en la muestra Under ese trabajo. Dice...
Y era que se vagaba por la noche santiaguina a mediados de los 80, en largos carretes de la revuelta resistente. La manga callejera, media artista, media artesa, poetas de gomina punky, intelectuales de izquierda ñuñuina y pobladores desalambrados en su vértigo de cuentear cajas de vino tinto en las plazas, en los actos políticos, en las peñas, en los recitales, en fin, donde se proyectara el rito ansioso de fumarse con rabia un cambio al presente. Y si no ocurría, por lo menos había que imaginarlo en la farra nochera que hilaba zapatillas, sandalias y bototos under camino a Matucana, en Estación Central, a media cuadra de la Alameda, el garaje, cuna del margen vanguardia, a reventarse de pelados metaleros y chascones floripondios, todos allí hermanados por el subterráneo alternativo donde se ideaba el Chile en democracia. Pedro Lemebel. Esa es la cita de Pedro del libro y la cita de Pedro que está en Ander como uno de los grandes creadores nuestros. No sé. Según Bolaño, ya que hablábamos Bolaño antes de fuera del micrófono, era el gran poeta de Chile, ¿no? Claro que sí. En la ironía, digamos, bolañana, ¿no? Matías, ahora quiero que nos cuentes un poco acerca de la historia, bueno, del otro lugar que investiga esta exposición, que rescata esta exposición, que es el Trolley. Claro. Cuéntanos un poco qué era el Trolley y cuál es la historia que está detrás. ¿Es muy distinta a la de Matucana 19 o se parecen harto? Bueno, el Trolley es fundado por Pablo Lavín. Él cuenta esta historia que encontró este lugar, buscando un lugar, llegando a Santiago. Era un sindicato de colectiveros. Claro, claro. Y él, de fondo, conversa con ellos, le dan un espacio y él empieza a producir. Para él su concepto más importante era hacer la fiesta. De fondo, era poner los elementos para formar una especie de caos hermoso, como le llama él. Es un caos que al final él pone los elementos y las cosas se van pasando sola, como el arte, digamos. Y en esto empezaron a pasar, habían performance, habían músicos. Y bueno, y ahí es muy importante todo lo que pasa con Ramón Grifero y el teatro de fin de siglo. Quisiera que nos cuentes un poco acerca de eso, porque de alguna manera es en esta época y es en estos lugares donde se plantan las semillas de lo que va a ser después la escena teatral de los 90, que es una escena pero muy potente. Recordemos, está La Negra Esther, por ejemplo, que claro. Es un clásico de clásicos. Acá tenía Ramón, que viene con Herbert Jonkers, que vienen de Bélgica, exiliados, y ellos vienen con una dupla de fondo que ellos quieren mejorar la dirección de arte en la obra de teatro. Ellos quieren subir el nivel y empiezan, bueno, hacen Cinema Utopia, que claro. Es la obra más importante de Ramón en esa época, y también hacen La Morgue, por ejemplo, y otras más, El Galpón Abandonado. Y nada, hay una dupla creativa muy interesante y empiezan de fondo a llenar y a tener como una cartelera claro. En este lugar, y en la noche empiezan a ver estas fiestas que continuaban. Y empieza también a sumarse todo lo que es la parte gráfica que les contaba de todos estos pintores que hacían la escenografía. Eso yo creo que eso de muy hecho, al día de hoy, cuando uno lo piensa, suena bastante extraño, porque ahora está todo muy dividido. O sea, uno va primero a una obra de teatro y después se pasa a la fiesta. Claro. Pero en este caso, la fiesta y la obra de teatro ocurrían en el mismo lugar y la escenografía de la obra de teatro era la escenografía de la fiesta. Claro, esto pasa porque había toque queda, entonces tenían que entrar una hora y salir en la mañana. Ellos tenían que, no podían... Tenían que programarte para pasar toda la noche... Claro, y eso... O sea, el after venía incluido en el precio de la entrada. Y esto había todo un sistema para poder entrar y los tickets, pero más allá de como el sistema, yo creo que el nivel de teatro y de dramaturgia que se empieza a lograr, y con el nivel de actores y la violencia que también tienen, el mensaje subliminal. Por ejemplo, en La Morgue, Ramón nos cuenta que estaba realmente... Tenía miedo, ¿no? Tenía miedo. Estaban llegando a un borde que ellos no sabían qué podía pasar. Entonces... Claro, él cuenta que en el fondo La Morgue era una metáfora del país que se estaba viviendo, ¿no? Claro, claro. Y en este sentido me gustaría también preguntarte cómo eludían la censura o cómo, digamos, pasaban desapercibidos por lo... ¿Hubo colaboracionismo de parte de algunos censores o un dejar pasar, un hacer vista gorda? Claro, sí. Ramón cuenta también eso que había fiscalizadores que de fondo, en una anécdota dice que venían 4, pero él decía siempre van a llegar 2 nomás. Como que de fondo siempre no vamos a poder fiscalizar porque no llegaron los fiscalizadores. Claro. Entonces de fondo se hacían vista gorda porque sabían que se estaba creando un buen nivel y que había un público y que había esta especie de pulmón que necesitaba darse de alguna forma.
Y lo interesante es que Pablo nos cuenta que nunca hubo una pelea adentro, que se juntaban Los punk, llegaban todos, los New Wave, los punk, todos y de diferentes partes sociales. Eso también es interesante porque el carrete de dictadura se produce más hacia el oriente, ¿no? Con lugares como el Confeti, no sé, los que siempre se nombran. Pero esto está ocurriendo en Santiago Poniente, en un sector, digamos, no es periférico, pero es otro centro, ¿no? Que es el centro de Santiago Poniente, Estación Central. Claro. Otra obra que me gusta mucho es Hipólito también, que se hizo ahí, que la hizo Vicente Ruiz, que es una obra, bueno, que se puede ver en el museo. ¿Hay registro audiovisual de las obras que se exhibieron? Claro, en la exposición que está en la Sala Mata se puede ver una instalación de Cinema Utopia y se puede ver la obra original del año 83, si no me equivoco. Se puede escuchar y se puede ver, hicimos una especie de instalación, se puede ver la morgue también, extractos de la original, y se puede ver también, ahí está la moto, y está la piscina de Hipólito, y está la obra filmada, hecha por Enzo Blondel, que dura unos 40 minutos, que es realmente increíble. Entonces vale la pena todos estos registros que son parte de la investigación y fueron parte del hallazgo. Y ponte tú estos registros, ¿dónde estaban? ¿En colecciones privadas? ¿Cómo te los conseguiste? Casi toda la gente que participa son sus cosas personales. Son sus VHS. Son las cuadras. Bueno, hay mucha fotografía de Gonzalo Donoso. Los fotógrafos hicieron muy buena pega en esta época. Está desde Gonzalo Donoso, está Páez Errázuriz. La Páez Errázuriz, claro. Está Bram Mayer. Y tenemos también a Aceituno, a Jorge. Son muy, muy buenas las fotos de ellos, realmente extraordinarias. Así, es de las cosas que más me llamó la atención a mí. Ahí existe un buen archivo de registro fotográfico. Y yo pude ocupar eso para hacer la película de Vicente y también para hacer la exposición y para contar la historia. Funciona muy bien la fotografía. Oye, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero nos quedan todavía 2 bloques para seguir conociendo esta exposición a la que todos y todas están muy Aquí invitados. finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional. y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia. Ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los sábados y los lunes por la señal de Santiago TV en el 50.1. Esto es señal digital, es televisión abierta. No hay que tener ni BTR ni ningún operador de cable para poder acceder a la señal de Santiago TV. O también, obviamente, lo pueden ver en internet, en la página web de Santiago TV. Dicho esto, les cuento que hoy estoy en muy buena compañía. Me encuentro junto a Matías Cardone y Jordi Lloret, y con ellos estamos conversando acerca de una exposición que ustedes pueden visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición se llama Ander, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19. Jordi, me gustaría que nos cuentes un poco sobre la gente que pasó por Matucana 19. Entiendo que hay una historia ahí con Superman, con Christopher Reeves. ¿Cómo termina Christopher Reeves en Matucana 19? Claro, convengamos que en esta época Christopher Reeves era una gran estrella de Hollywood. O sea, sería equiparable, no sé, que ahora viniera Johnny Depp, no sé, un tipo era como de esa importancia, ¿no? Bueno, él era parte del sindicato de actores norteamericanos. Ya. Y la dictadura amenaza de muerte a los actores chilenos. Entonces deciden hacer algo, invitan a Christopher Reeves al Estadio Nathaniel, creo. Y el tipo viene de Estados Unidos a apoyar a los actores Viene chilenos. a apoyar específicamente este asunto. Y el Nathaniel no se los pasan y la gente dice, oye, vámonos a Matucana. Y de pronto llegan como... ¿Y cómo tú te 1.000, enteraste 2.000, de que 3.000? ¿Cómo es ese momento? Cuéntanos un poco, porque es una época sin WhatsApp, sin teléfono, ¿cómo...? Bueno, abrís por la ventana y hay que bastante más que la gente habitual. ¿Así fue? En parte, claro. O sea, el teléfono había, pero estaba colgado. Claro. ¿no? O sea, estaba...
Claro, ahí simbólicamente es una gran anécdota, digamos, porque conversábamos con Juan, el curador, y con Matías de que volados y chicas del barrio no estaban ni ahí con las amenazas de muerte, no sabían, digamos, porque las dictaduras se basan en no información, digamos. Claro. O sea, mientras menos empoderado esté el pueblo, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué huele, gritaban la gente. Entonces el acto que originalmente se iba a hacer en un lugar fue trasladado a Matucana 19, y claro. Matucana 19 se llenó, llegó Superman. ¿Y qué pasó? ¿Llegó la policía? Bueno, la policía le dijo, mire, retírese a la esquina, porque no... Ustedes cerraron Nathaniel, nosotros vivimos acá, se abrió porque no nos parece que amenacen a la gente de muerte, ¿entiendes? Y bueno, a la chilena, entre carraspeos y no sé qué, no sé cuánto, y el espíritu mismo del lugar, que era el mismo del troll, en el sentido de que no había pelea, ni cuchillazos, ni balazos, ni cuestiones raras. Entonces claro. Era claramente una cuestión pacífica y de sobrevivencia, pues, viejo. O sea, entonces, eso es simbólico en términos Tarzán, Superman volando por esa parte, de alguna manera sella lo fundamental, que es Ramón Grifero, Vicente Ruiz, Mauricio León y la tropa, lugares de origen de un teatro chileno que cambia definitivamente. Y hoy día, el otro día fui a ver Chiaro, el cinema en el GAM, maravilloso. O sea, llevan años trabajando. Y eso parte ahí en Matucana 19. O sea, parte la Laura y el Zagal, como todos partimos, con unas máscaras, unas pinturas del Rodrigo Hidalgo, de los dos grupos de pintores. Bueno, espérame, algo que también te quiero preguntar, que si yo lo comparo con la escena actual, que algo sé, ¿no? También está todo muy anichado, o sea, los pintores se juntan con los pintores, los actores con los actores, los escritores y los poetas por otro lado. Y en cambio acá, por lo que tú me cuentas, todos confluían en espacios comunes, que sería el Trolley y Matucana 19, o sea... Claro, ¿no? Y todos se desarrollaban una amistad bastante respetuosa, digamos, entre todos, de distintos oficios. Y eso es una de las características del arte chileno, individualista y colectivo a la vez. O sea, acá de entrar está el dibujo de Mata, claro. ahí en la entrada, ¿no? Y de pronto descubren a Mata no sé dónde, en qué población, son tipos realmente potentes. Lo mismo que todos los que estamos de estas 4 hebras grandes del teatro chileno. El Mauricio Leoni, el Teatro del Silencio, en Renca trabaja ya su tercera obra con los carromatos que pusieron allá, ¿no? Se llama Estación Primavera, con mujeres mayores de las juntas de vecinos, sí, está vivo, digamos. Está vivo, sigue funcionando. Está vivo. O sea, de ahí lo retro en el sentido... El trabajo museístico excelente que se hizo y progresivo en el que estamos vivos, digamos. Y que obviamente la cultura es un sostén en tiempos de esta incertidumbre, que nosotros sacamos máster en incertidumbre en esa época. Claro. Porque, ¿Algo que me gustaría preguntarte, Matías? Sí, hay solo comentar ahí que es muy interesante como el semillero artístico de esta época. Y también ahí viene una pregunta de qué es lo que pasa hoy, qué pasa con la institucionalidad, qué pasa con estos centros culturales donde eran más colectivos el trabajo. A mí eso es lo que más me gusta de esta historia. Claro. Era todo muy hecho a pulso, ¿no? Como que había... Hazlo con lo que tengas. Claro, es como... Sí, había una fiesta, no sé, donde los Barnechea o no sé qué, y de pronto, bueno, no había nada, pero sí había para hacer el Comixaurio, por ejemplo, ¿no? Claro. Con 2 o 3 páginas, o sea, una suerte de neodadaísmo que no nos iba a impedir comunicarnos. En la fiesta de Blanco, como decía el conejero, o en su casa, en muchos lugares, casas que se transformaron también en semilleros culturales, y donde, oye, llegó esta música, mira este libro, oye, mira, salió el comisario, entonces... ese tipo, si no hay lo que te agrada, invéntatelo. Claro. Con lo poco que hay, digamos. Claro. O sea, hoy día el mundillo digital no se imagina lo que es lo analógico. No, está todo demasiado dado, demasiado fácil, ¿no?
Bueno, y ahí No, está el- es distinto, pero porque, claro, como viejo ya no voy a estar pelando a lo digital, que ya es una ciudad enorme ya, digamos, ¿no? Pero bueno, y ahí está todo el tema revista y cómics, que se puede ver en la exposición, Claro. que están... Esa es otra pata, que había producción gráfica en una época, volvemos, o sea, pensar en los 80, sacar una publicación, cualquiera que fuera. La técnica de impresión ya de partida era offset o fotocopia, me imagino. claro, esta es técnica fotocopia y luego hubo algunos gustitos un poco más dignos como esto, Claro, pero... de principio que ya fue un fanzine revista, ¿no? Claro. Con el Negro ¿Y acá- Albornoz cómo- y con cómo Enrique financiaban Lin. esos trabajos? Porque ponte tú, volviendo a hacer la comparación, el día de hoy existen los fondos concursables, esto, hay mucha crítica, pero bueno, existe esa herramienta y todos hemos echado mano en algún momento Total. para levantar un documental Esto o mismo, esto mismo, esta misma claro. exposición. Y en esa época era todo, ¿qué hacían? Colectas, bingo, ¿cómo financiaban una Bueno, revista? colectas, la vaca sagrada de los amigos, cobramos algunas entradas, Ya, pero había gente que no tenía, entonces habían trueques, luego, entonces como nos barajábamos así, ¿no? O sea, en la entrada uno pagaba muy poco por jugar ping-pong, pero igual entraban pesos, con eso salvábamos. y ahí podían ir financiando. Pero eh, ponte tú, las revistas se podían autofinanciar. Hasta el día de hoy las revistas siempre uno va a pérdida. Otro digamos. estupendo fracaso. No, esta, por ejemplo, que fue en parte con Enrique Lin, ¿no? Que Con Enrique Enrique Lin ya había trabajado, uno de los grandes poetas nuestros urbanos, ¿no? Uno de los grandes. Entonces ya, por ejemplo, en el 82, 83 ya hay un video en YouTube que se llama Adiós a Tarzán, ¿no? Sí. Que está citado acá en esta revista. Entonces, y también se sacó Sudacas Masturbe en otro espacio, un espacio del Taller Integral de Desarrollo Humano de Lucho Weinstein, del psiquiatra Weinstein, Sí. digamos, ¿no? Entonces ahí se presentó con Goyea, con Codoseo, con el mismo Enrique, que venía recién de sacar el Paseo Humada, Ya. un gran poemario de él. Vale decir, en los 80 tiene también un inicio de ochenteo donde había en otros lugares como la Caja Negra, por ejemplo, como la Casa Larga con la Mónica Echeverría, la madre de Consuelo, de Consuelo Castillo, que hoy, por cierto, trabaja el Centro Cultural Nemesio Antunes, digamos, otra matucanera También. troleyana que optó por la gestión cultural, que por lo tanto es muy hermoso ver eso también. El lado, Esa es una generación que de alguna forma se inicia, pero sigue creciendo y podemos rastrearlo hasta el día de hoy. O sea, bueno, Roser Fort, por ejemplo, Claro. el Centro Arte Alameda, era de la Catalaná, a la cual pertenezco, pero a la vez ella iba con su novio en ese tiempo. Oye, todos querían ser DJ en esa época. ¿En serio? Entonces, empezaba, pero todos lo intentábamos, y eso es muy Claro. bueno, cuando tú quieres Bueno, pero- intentarlos sí. y te Jordi, equivocas. espérame, tenemos que parar, pero nos queda un último bloque, nos queda más paño por cortar, más historia por conocer, junto a mis invitados del día de hoy, Matías Cardone y Jordi Lloret, con quienes estamos conversando acerca de esta exposición a la que todos y todas están, pero muy, muy invitados. Se llama Under, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19. Esta exposición ustedes la pueden visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Quédense en la sintonía de Radio Sach, porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio Sach 94.5 FM y también en Santiago TV en el 50.1 los días sábados a las 13:30 y los días lunes a las 22 horas. Les cuento que el día de hoy estoy conversando sobre esta exposición que se está realizando en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se llama Under, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19. Y estoy, bueno, junto a dos protagonistas. Por una parte está Jordi Lloret, quien es uno de los fundadores de Matucana 19, y Matías Cardone, quien es uno de los productores, podríamos decir, de los gestores detrás de esta exposición. Algo que me llama mucho la atención al conocer esta historia, al escucharlo de ustedes y también al mirar todo el material que está en la página web under.cl,
es que a mí me parece que acá hay un germen, bueno, hablábamos del teatro, ¿no? De lo importante que esta escena fue Claro. para el teatro, pero también yo observo que hay germen de movimientos sociales que después van a irrumpir en la sociedad, en la política, y quiero partir por una figura que yo conozco como el hombre pájaro, que es tesoro humano vivo de la UNESCO, gran persona, pero al que yo lo conocí ya en etapa hombre pájaro, digamos, archiconsagrado, hicimos un libro con él, me refiero a Lorenzo Ayapán. Y yo cuando estaba mirando los videos, lo vi ahí, pues. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, Lorenzo Ayapán, ¿qué hacían estas fiestas? ¿Qué hacían estos espacios, no? Cuéntenme, por favor, porque a mí me sorprendió mucho. Sí, a mí también me sorprendió como productor y le preguntaba a Jordi por qué llegaba Lorenzo a este lugar y él me contó el tema de los panaderos. Yo creo que es muy interesante. Claro, llega un día y... Espérate, convengamos que Lorenzo Ayapán de profesión, él es contador. Claro, pero a la vez es pehuenche, vive en Puerto Saavedra, Sí, sí. en rigor con un Tranchay Coleufo, bastante más encuentro de tres aguas. Un día llega, toca la puerta, y hola, y no sé qué, un tipo elegantísimo, con un saco de papa y un saco de choro. Digamos, Ya. y otra bolsa con unos instrumentos. Y me dice, hola, no sé cuánto, soy Lorenzo Ayapán Cayuleo, el hombre pájaro mapuche, hacía una velocidad cibernética, y andaba buscando a su hija Lorenza, ¿no? Ya. Y Lorenza andaba por ahí, porque la Lorenza era vocalista y era compañera de TV Star, uno de los panquetas del barrio, del grupo Dada, ¿no? Ya. Y bueno, no se habían visto hace mucho tiempo. Y por otro lado, pasamos, conversamos, un cafecito, y que venía como a animarle el ánimo, o sea, se animan. El pajarístico anima, digamos, y rememora lo mapuche y su vida, del pueblo mapuche, ¿no? Claro. Y resulta que la mayoría de los sindicatos panaderos en esa época, muchos eran mapuches. Eran mapuche, exacto. Claro. Dueño español y empleado mapuche. Ese era Claro. digamos, ese era el mito. El español en la caja y el alemán en la navaja, digamos, y el También. y mapuche el que trabaja. Y el mapuche era el que Pero hacía el pan. era la nostalgia, al amasar el pan, era magnífico, era un recuerdo del padre o del abuelo, de la oralitura, como dice Licura Cheguailaf, de los tiempos en que no había tanta forestal y habían campos de trigo y tuvieron que emigrar a las ciudades. Vale decir, una historia muy, muy, muy interesante. Entonces, a partir de ahí nos hicimos amigos con Lorenzo y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No pudo venir porque ya está mayor, un resfriado. Matías lo invitamos, pero no pudo venir. Pero bueno, tocaron otros grandes pájaros el día de la inauguración, como Conejero y Silvio Paredes. Entonces, ahí se cuaja lo mapuche con los chilenos, a través de la amistad y del arte, porque luego participa en Transfusión, ¿no? Y luego también lo invitan al trole y ahí se conecta el arte mapuche con el arte chileno, claro, nuestro, que estábamos tratando de sobrevivir, de salir adelante. Oye, otra cosa que tomándome esto mismo que estábamos conversando, tiene que ver con el espacio para las disidencias sexuales. Recordemos que en una época de dictadura era un Chile mucho más conservador, donde la sodomía era delito. Y estos lugares, tanto el Trole como Matucana 19, son lugares como más, podríamos decir, gay friendly, como donde la gente que era homosexual podía manifestar libremente su preferencia sexual o no era tan así. Por supuesto, sí. O sea, nosotros no teníamos ningún tipo de sexo. O sea, podían ir digamos, parejas de mujeres, de hombres, da lo mismo. No, Todos claro, bailar, claro. Hay unos revolcones increíbles en los baños de todo tipo. Se metían en el Barheim, en el sudor, olor a pito, a humo, no sé, las primeras cosas para iluminar eran tarros de leche nido que hacía el negro Albornoz, ¿sabes? Y se conectaba con no sé qué cosa, porque a veces no... Y los encuentros fueron muy, muy importantes dentro del desarrollo de la libertad sexual de las personas. Claro. O sea, fue tanto en el Trole como en Matucana,
Fue vanguardia en el sentido de que no sé. Harto desnudo también, ¿o no? Porque también pensemos que era una época donde ahora el desnudo, digamos, es mucho más tolerado. Bueno, desnudos, por ejemplo, alguna obra nocturna con unos carros del Vicente, una noche de teatro terror, a todo el mundo le vino bien, porque afuera de la puerta estaba el terror y el otro terror. Digamos, el terror real, digamos. El terror real. Digamos. Entonces todo eso eran como, lo necesitábamos, digamos, ¿no? Y por eso que estaban ahí las yeguas, por eso que estaba ahí Vicente, por eso que estaba, no sé... bueno, Grifero. Muchas otras personas, y por eso se hizo también 3.000 mujeres. Digamos, ¿no? Sí, eso yo quería comentar. Que en julio del 87 se juntan un grupo de mujeres que empiezan a hacer diferentes actos. Esto se puede ver en la exposición, hay fotografías de esto, hay un video de Tatiana Gaviola que lo registra. Pero muy interesante este encuentro femenino donde van armando desde el rincón de los besos, hay cosas de teatro, hay poesía, hay una olla común. Jordi me puede complementar porque estuvo ahí. Pero es como el primer encuentro feminista, digamos, el año 87, creado por mujeres. Y se supone que llegaron 3.000 mujeres. Claro, se llamó, sí, más o menos. Pero era un preludio de quizás lo más interesante que está sucediendo ahora. ¿Tú ves conexiones entre a lo que a ustedes les tocó vivir en esta época durísima que fue la dictadura? O sea, la cultura viene para mí de cultivo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de compañías de teatro que son árboles ya de 40, 50 años, digamos, de esos 4 que hablábamos. Claro. Y hoy día el feminismo radical, el feminismo de todos los colores es una realidad, digamos. No se puede conseguir ya hacer una nueva constitución sin paridad. O sea, la mujer no dejó ese papel, digamos. Pensar que hace 50 años no podían votar, digamos. Una de las crisis actuales es, entre otras cosas, la crisis del patriarcado. Y entonces a los hombres que vivimos eso era muy bonito, todo organizado por mujeres, digamos, como diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Van a decidir sobre el aborto? ¿Van a decidir los hombres por las mujeres? Estas otras sensibilidades que tenemos, en fin, ¿no? Yo creo que mujeres, el alza de la energía de las hembras y la tecnología es de lo más interesante que está sucediendo, y el arte que aglutina, fusiona, hace rato que viene fusionando y que permite evolución, digamos, permite solidarizarse con las mujeres en Irán, ¿no? Claro. Solidarizarse con las mujeres que dejaron abandonados los gringos en Afganistán, solidarizarse con todas las minas ucranianas. Todo eso transmitía en ella, no sé, la Margarita Pisano, ahí está la Jimena Pizarro con su librería lila, la Inés Pascal con su know-how, ¿no? En fin. Oye, sí, les tengo una mala noticia. Nos queda muy poco tiempo, así que quiero... Yo quería comentar algo. Dime. Brevemente, sí. Sí, de la música. Viena, Electrodoméstico, UPA, todo nace acá. Hace sus primeros conciertos. También un semillero muy importante musical, Pinochet Boys, etcétera. Claro. No, solo decir que acá aparecieron bandas muy importantes chilenas. Eso. Y que se pueden escuchar en la exposición. Les quiero agradecer, felicitarlos por esta exposición. Reiterar la invitación, está disponible, se puede visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Jordi, si te quieres despedir brevemente y cerramos. No, hay que ir a puro ir, pero está muy entretenida la exposición. Y te agradezco la invitación. ¿Matías? Sí, muchas gracias por la invitación. Vayan a Salamata Under Museo de Bellas Artes hasta el 24 de diciembre. Súper, entonces queda tiempo para ir a visitarla y a nosotros no nos queda más tiempo, así que me voy a despedir, les envío un gran abrazo. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.